y revisar la calidad de la onda para saber que nosotros estamos teniendo una adecuada información respecto a nuestro monitoreo. 5 pasos significa que son 5 cosas que pueden fallar. Ninguna de ellas es menos importante que la otra. Entonces, vamos a tratar de verlo así para que el tema se vuelva interesante. Entonces, ¿qué es en sí la presión invasiva? Pues es una presión sistémica que nosotros vamos a medir con 3 elementos principales: un catéter, una línea de presión, es decir, un sistema cerrado que nos lleva a esta comunicación entre fluidos, y un transductor. Evidentemente podemos poner más cosas, pero tampoco se trata de hacerlo innecesariamente tedioso. Un monitor que lo vea, luz que le dé funcionamiento al monitor, un recibo de la CFE, o sea, sí, siempre hay más cosas, pero estos son los elementos principales, ¿va? Entonces, aunque los monitoreos o los monitores pueden ser cada vez más modernos, los hacen más precisos, pero también hay errores técnicos y humanos que son los que hacen que no terminemos de medir las cosas bien, o que lo que tengamos enfrente no sea adecuado. Entonces es importante que tengamos esa parte, porque entre mejor hacemos tecnología, pues realmente los que más tenemos riesgo de ser deficientes somos nosotros, y para eso es importante conocer nuestros equipos. Eh, Hay que conocer cómo funcionan, porque en relación a eso lo puedes colocar, lo puedes instalar, lo puedes corregir y lo puedes pensar, ¿no? Dentro del catéter arterial van a ser 3 partes que creo que son las fundamentales, que es la técnica, el dispositivo y la indicación. Entonces, dentro de la técnica, ahí hay varias cosas. Yo voy a hablar de lo que me gusta. Debo admitir, y todos deben de tener entendido, que esto tiene un gran sesgo, porque hay 2 formas principales de colocar catéteres que seguramente son las que ustedes ya conocen. No les voy a hablar de eso porque hablar de algo que ya conocen, pues va a ser tedioso y pues no es interesante ni para ustedes ni para mí. Las primeras, pues, es la técnica con Seldinger, muy utilizada en casi todo lo que hacemos que tenga que ver con funciones y accesos. Entonces, limpias, pones tu dedo sobre el pulso, lo sientes que está palpando, más o menos te das una idea, depende de qué tan buena imaginación. Puedes hacer una visualización en 3D en tu mente, moviendo tu dedo de un lado al otro, y dices aquí en el centro, profunda o superficial, y entras 40-45 grados, dependiendo la guía en la que lo vayas viendo. Avanzas con tu bisel viendo hacia arriba, llegas así, sientes hay algo de retorno en tu catéter, el que hayas elegido, y puede ser un Yelco cualquiera. Y entonces ya, pues inclinas un poco más a 15, 30 grados, empujas unos milímetros para que quede dentro del lumen y haces la canulación. Entonces es la parte como por punción. En teoría, para que fuera un Seldinger tendríamos que meter una guía, pero evidentemente, pues lo más común es la modificación hacia el Yelko. La segunda parte es la que sí hacemos con guía, en el cual es como modificada. Hay algunos dispositivos que tienen una guía interna, y entonces simplemente desplazas como una pestaña, y hay otros que se parece mucho al tema de los centrales. Entonces, como poner un mini central que evidentemente está pulsando, pero haces la punción, pasas una guía completamente, si sacas tu aguja o punzón, y a través de ese metes tu catéter, que normalmente vienen un poquito más rígidos en la punta para no tener que ser dilatadores como en un central, ¿va? Entonces, esta parte es como la técnica, las 2 técnicas principales. La que vamos a ver aquí es del ultrasonido, porque creo que es la que más pudiera así como de repente generar algo nuevo. ¿Qué es la ventaja del ultrasonido? Un protocolo, no lo voy a extender porque sería como muy tedioso, y solamente tomé las partes más relevantes a mi parecer, pero evidentemente cada quien tiene sus propias ideas y su propio contexto, entonces podrían verlo ustedes, que es el protocolo, se llama CIA, que es para los catéteres arteriales. Eh, lo cito más adelante, entonces lo pueden tener en relación. Ah, ¿Qué es lo que nos permite el ultrasonido? Una, ver la arteria. La vemos latir, podemos ver la profundidad, podemos calcular la profundidad con las barritas, y podemos incluso hacer Doppler, por ejemplo, y podemos también hacer una punción guiada por ultrasonido.
¿Qué es la parte nueva que podemos hacer aquí? Que nos permite revisar el diámetro. Y hay una tendencia a la gente que le gusta las cuestiones de vasculares, como a mí, en el que ya cada vez haces como ese mindfulness de lo que estás haciendo, ¿no? A qué estás funcionando y qué estás metiendo y en dónde. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Que ya poner un catéter que tiene una ocupación alta ya es un riesgo en todos los vasos, porque la mecánica de los fluidos es pues muy parecida, no nada más entre nuestros diferentes vasos, aunque sea arterial y venoso, sino pues básicamente con principios que pudiera ser los mismos que utiliza algún ingeniero para un diseño de algo hidráulico. Entonces, en ese sentido, una ocupación muy grande de un catéter dentro de un vaso nos va a quitar el flujo laminar y flujo central, nos va a cambiar esa distribución y eso nos pone como en riesgos, ¿va? Entonces, el hecho de medir los diámetros de la arteria, que no sé si ustedes lo hacen, nosotros tenemos una clase en terapia intensiva de vascular los miércoles y ahí trato de, cuando hablamos de esto, preguntarlo. Y la verdad es que de repente uno que otro ya levanta la mano de que mide las venas para los catéteres PIC, por ejemplo, pero cuando hablamos de yugular, las manos cada vez son menos las que se elevan a la hora de decir que sí lo hacen. Y cuando hablamos de arteria, normalmente ninguna. Entonces, aquí también ya se está haciendo la revisión acerca de si deberíamos de hacer como parte de nuestro manejo una medición. ¿Por qué? Porque si recuerdan, la prueba de Allen y sus modificaciones, pues tiene una sensibilidad y especificidad bien baja. Entonces, todavía hay una necesidad de encontrar una herramienta que realmente te pueda ayudar a saber qué pacientes se pueden complicar y cuáles son más seguros. Dentro de los ejes vamos a hablar de una parte de la técnica y esta es como la primera parte que manejaremos. Aquí está la guía, la utilicé porque normalmente me pierdo en las pláticas a la hora de hacerlas y a la hora de decirlas, entonces nos va a servir como un acordeón. El ultrasonido. A la hora de colocar con ultrasonido, vamos a ver que hay una técnica que se llama técnica modificada o técnica dinámica modificada para encontrar el posicionamiento de tu punta. El por qué es diferente, así no les voy a poner como grandes imágenes, pero antes se dividía el ultrasonido en estático y en dinámico. El estático seguramente lo han visto utilizar a alguien, yo espero que ustedes por su edad no lo hagan así, pero pones el ultrasonido, ves, por ejemplo, la yugular, la ves en el centro, le pides a alguien un plumón o a lo mejor una aguja tapada para hacer presión, marcas la piel y quitas el ultrasonido, lo dejas en algún lado y luego funcionas a ciegas y llegas al vaso, porque ya tuviste como de cierta forma la visualización del mismo, entonces no te estás realmente guiando por él, te está asistiendo. Y la parte dinámica, pues es lo que yo espero que ustedes estén más habituados, en el cual pones el ultrasonido y a través al lado del ultrasonido metes tu aguja y entonces vas viendo cómo avanzas sobre los tejidos. La única parte aquí es que si hacemos memoria, bueno, eso está un poquito más adelante, cuando hacemos un abordaje en plano, vemos nuestra aguja en teoría desde que empezamos a funcionar, pero cuando lo hacemos fuera de plano, normalmente vemos como el éxito, que es cuando ya llegas. Entonces, este éxito, evidentemente, si les ha pasado, no siempre llega y es bastante frustrante. Y esa parte es la que se ha tratado de ir corrigiendo con el paso del tiempo y con el cambio de habilidad. Uno lo puede ver en las Olimpiadas, ¿no? Cada vez los retos, los tiempos, todo es más dinámico. Lo puedes ver en los videojuegos, lo sacan un día y al día siguiente ya alguien tiene un walkthrough con diferentes trucos. Entonces, lo mismo en el ultrasonido. Tuvimos estas dos ramas iniciales, pero esta parte dinámica se fue modificando tanto que realmente ya ha tenido sus subdivisiones, ¿va? Y esa propuesta se ve aquí en el mundo de la pediatría. Yo sé que no es como, no es lo mío, seguramente de los de aquí, pues no es lo suyo, o no sé si en algún momento lo fue y luego se regresaron al camino de la luz, pero en pediatría, pues todo es más pequeño y todo lo hace más complejo. Lo que encontraron aquí es que esta posicionamiento modificado, dinámico, les permitía tener una mejor calidad en sus procedimientos en el sentido en el que le atinaban más y les costaba menos tiempo lograr la canulación arterial y por también el hecho de disminuir funciones y tiempo,
con más tasa de éxito, pues eso ya te repercute en menos complicaciones, ¿no? Como hematomas y cosas diferentes cuando estás funcione y funcione a los pacientes. Entonces, cabe aclarar que estos son por un mismo operador, lo cual quiere decir que podría decir un sesgo de pensar, pues a lo mejor el que lo hizo es muy bueno y por eso le salió bien, ¿no? Pero siguieron apareciendo revisiones en esta parte, hablaron ya de varios expertos y mira que aquí hablar de experto te dice que tener 10 funciones previas te convierte en un experto en accesos vasculares arteriales pediátricos, lo cual pues ya de repente seguramente hay en este foro más de uno. ¿Y qué es lo que dice? Que aún así, con esta experiencia, que a mi parecer es corta y según las otras bibliografías dirían lo mismo, aún así encontraron que aumentan los aciertos cuando cambias con a este modo guiado dinámico modificado y disminuyes tiempos y complicaciones. Ahora, ver un artículo y letras, dices, ok, vamos a tratar de hacerlo. Bueno, esto me lo brinco un poquito, cómo mejorar, el tratar de utilizar los diferentes ejes. Y aquí en arteria, por ejemplo, te dice que una tendencia que pudiéramos hacer para mejorar es que nos adecuemos a las dos formas de ver con el ultrasonido nuestros vasos, que lo veamos en eje corto y en eje largo, y podamos tener la capacidad de funcionar en fuera de plano y en plano. ¿Por qué? Porque los pacientes van a variar. O sea, en sí nosotros tenemos que aprender a utilizar el ultrasonido como una herramienta que nos permita dar como ese margen de más amplio de atención al paciente ni no limitarnos como, pues sabes que no me veo bien en eje corto, fuera de plano, entonces pues ya ni modo, o sea, a ver si siento el pulso y así a la suerte. Pues no tiene sentido, ¿no? A final de cuentas es como si llegara un paciente y dice, soy hipovolémico y te dice, no, es cardiogénico y dices, sabes que ese no lo ando manejando. Pues ahí cuando sea un hipovolémico me hablan, pues dices, pues qué limitado, ¿no? Entonces, con el ultrasonido tendría un tema en nuestras herramientas parecido. Por eso, en la residencia es el mejor momento en el que ustedes pueden ampliar esta parte porque después pues, es más difícil. Si ustedes ya tienen como una predilección hacia cómo utilizar el ultrasonido, quizás sea momento de salirse de la zona de confort y empezar a ejercitar el eje largo y en plano, que muchas veces es el que menos tenemos como presente. Ahora, ¿por qué hablan ya que lo que es como técnica dinámica? ¿Por qué la dividen? Y aquí es en donde te das cuenta de que el mundo se está haciendo cada vez más meticuloso y pro, para ser sincero. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que esta técnica convencional, dinámica convencional, eh, mucho tiene que ver la memoria muscular porque de repente funcionas una vez y otra y luego como que ya dices, mira, cada vez como que tengo mejor tasa de éxito o llego a donde quiero llegar, pero lo que se empieza a preguntar la gente es si realmente estamos guiando o es un tipo de asistencia un poco más avanzada. Y entonces ya dices de que, bueno, pues no le estoy quitando el transductor en ningún momento. Y eso es verdad. Pero si se fijan, de donde tenemos el ultrasonido, que están ahí las puntas rayaditas, que es la imagen que nos está percibiendo, y donde entró nuestra aguja y se dirige, hay un espacio que no estamos viendo. Entonces, no es totalmente guiado el- durante toda la punción. Y esa parte es la que empezó a hacer que las personas se hicieran más meticulosas. Y viene la propuesta ahora. Normalmente, y aquí viene el tema de memoria muscular, ustedes pueden ver ese vaso en el centro y entonces dicen un día que llegan así como medio finos y ponen la aguja y aparecen ahí y dicen, wow, ¿qué pasó arriba? Ese centímetro y medio, ese centímetro como 1.3 centímetros de distancia que entraron, ¿qué hubo? Pues el milagro de la memoria muscular, ¿no? Ustedes calcularon, alguna parte de su cerebro se acordó de que si lo angulas tanto y así, un poquito de suerte, porque no hay buen médico sin suerte, y pues le atinamos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando esta memoria muscular o esta suerte nos abandona? Pues que pasamos por un lado y luego por el otro y luego por el otro y luego por el otro y luego dices, sí, no sé si la atravesé o cómo llegué aquí y luego ya llegas acá hacia atrás y dices, pasa la guía o pasa el yelco y pues que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces, para evitar esto, justamente te dicen que esta técnica dinámica puede hacer que el ultrasonido lo inclines un poco más, que en un tema de ultrasonido esta parte lo podemos considerar como movimiento de tilting, y este tilting
hace que nuestros vasos se vean un poco más acostados, se vean como un óvalo hacia abajo, y ese debe de ser como nuestro target, que el círculo, que es la arteria, se vea un poco más ovalado. Obviamente en esto, si ustedes ven el tamaño, pues está practicado en una gelatina que tiene un diámetro mayor, y eso lo hace más sencillo, pero pues se aprende en lo sencillo para triunfar en lo difícil, ¿no? Entonces, en esta función vamos a verlo como en un esquema, y esta es lo que proponen como cambio o esta modificación en esta técnica dinámica, que es girar nuestro ultrasonido. Entonces, es la técnica muy igual, funcionamos en donde vamos a funcionar igual, pero nosotros hacemos tilting con el ultrasonido y cambiamos nuestro eje de visión. Y entonces, aquí, en este eje de visión, lo que vamos a hacer es guiarnos. Vamos a ver aquí en la pantalla que a ustedes les debería aparecer a la derecha, esta inclinación, y vemos cómo vamos a avanzar nuestra aguja. Ahí todavía no nos vamos a ver, ¿no? Pero si la avanzamos un poquito, empezamos a aparecer. Pudiera ser muy, muy crítico y decir, oye, de todas maneras, esos 0,3 centímetros no te viste, y pues es cierto. Digo, es lo mismo, ¿no? Nosotros estamos viendo la pantalla, pero por una fracción de segundo no la estás viendo, porque al final de cuentas tu refresh varía. Entonces no se trata como de nada más como ser hater de la técnica, sino pensar que te permite ampliar el número de veces que ves tu aguja antes de llegar a tu vaso. Y ese es el tema a considerar aquí. Entonces, cuando ya te viste en tu aguja, vas a mover tu transductor. No sé si alcanzaron a ver que aquí estamos visualizándonos, y si vemos la pantalla a la derecha, quitamos algo de tilting hacia una posición un poquito más neutral. Y entonces, ¿qué va a pasar con nuestra aguja? Pues ya no la vamos a ver. Sabemos que está ahí, sabemos que está alrededor de medio centímetro o 0,3, pero no la alcanzamos a ver ahorita porque no le estamos dirigiendo la vista del ultrasonido a ella. Entonces, ya quitamos algo de tilting, y ¿qué sigue? Pues la aguja iba en buen rumbo, la vimos central por encima, o sea, en una línea por encima de nuestra arteria. Pues avanzamos de nuevo y volvemos a aparecer, pero un poco más abajo. Entonces, quitamos algo de tilting hacia algo más neutral, y nuestra punto vuelve a desaparecer. Nosotros vamos empujando de nuevo la aguja y vamos apareciendo en puntos más proximales a nuestro destino final, que es nuestro vasito, hasta que aparecemos ahí. Y una vez que aparecemos, todavía te dice que confirmatorio, ¿no? Porque si estuviéramos así nada más por ultra en una forma convencional, pues aquí inclinamos la aguja y le pasamos el yelco y ya. Lo que te dice en esta técnica es que puedes hacer incluso un poquito más de tilting contrario o neutro, dependiendo cómo hayas quedado angulado, y la aguja debe desaparecer sobre tu misma imagen. Y cuando termina dentro del vaso, sabes que la punta se acabó ahí. Entonces te regresas y vuelves a aparecer, y es una parte confirmatoria de que estás en el vaso. ¿Y qué es la ventaja aquí? Pues que no atraviesas la pared posterior, que en la arteria pues de repente te puede hacer un hematoma, y al mismo tiempo tienes oportunidad de reposicionarte. Esta se parece a una descripción que hicieron para PICS realmente, pero es como muy igual. A lo mejor ya hasta podríamos ponernos nosotros, si le ponemos que es la técnica para arteria, como de repente que se piratean los protocolos y le cambian el nombre, pero la intención es ver tres estaciones, o sea, tres puntos previos a tu punción, ¿va? ¿Qué es en comparativa? Te dice que el short axis out of plane, o sea, un eje corto fuera de plano, dinámico, es superior a un eje corto fuera de plano convencional. Entonces, ya entre ejes cortos ya empieza a haber división, y así empiezan las clasificaciones. Esta es parte, ya está escrito, y está escrito en pediatría. Entonces, si decimos, si en algún momento alguien aquí pudiera decir, no, pero es que en los pacientes el ultrasonido no es lo mismo que en el gel, esa parte me queda claro porque yo entreno en las dos cosas. Pero si lo hicieran en pediatría, que todo es más pequeño y complejo, en adulto todavía nos da más pie a que podamos hacerlo bien, ¿va? Entonces, si lo pueden intentar, los invito a que lo hagan, para que más que una plática así nada más porque sí, pues se vuelvan un cambio de seguridad para sus pacientes. Así que ya vamos tachando una de las partes. Me brincaste al punto 3 para que vean cómo es de anárquica mi mente, pero nos vamos a ir al siguiente punto, que es la selección del dispositivo. El gauge puede influir en que se amortigüe. La amortiguación puede ser hacia arriba o hacia abajo, y esta parte vamos a ver ahorita cómo se ven las formas,
tiene todo un principio como físico. Lo pueden ver en el Chiveta. Al que le guste la lectura amplia, se lo mando. Pero yo me voy a ir a la parte como más sencilla, que son las imágenes, porque para eso están diseñadas, ¿va? Lo siento por las campanas, no pensé que fuera a pasar la basura en este momento. Eh, bueno, distorsionan la forma de la presión, de la onda de presión, y pueden llevar a interpretaciones erróneas, y por eso es importante que el dispositivo sea un dispositivo adecuado. Entonces, ¿qué nos dicen los artículos hasta aquí? Hay un artículo del 21 en el cual esto es interesante porque compararon algunas cosas, y este fue interesante para mí porque pues cambió mi práctica. Todavía no la cambié del todo porque hay que reconocer dos cosas. Una, que es difícil cambiar la escuela, entonces todavía de repente con la gente con la que me toca trabajar es como que si le pongo una vía arterial de 22 gauge, pues sí es como que, ¿por qué le pusiste eso? Eso incluye también enfermería, que pudiera decir, pero ese catéter está bien chiquito, voy a batallar y todo, a pesar de que pues las revisiones dicen lo contrario. Y lo que sí es un problema eh, nuestro, por ejemplo, si quisiéramos adaptar esto, y seguramente sería un problema de los que anden por ahí en el metro y no sé qué otras escuelas se conectaron, pero es que nuestros catéteres 22, por ejemplo, son pequeños porque no son arteriales, son los que utilizamos para venoclisis y le damos doble función. Pero si son pequeños, sí es más probable que se puedan llegar a salir en algún movimiento. Entonces, de repente eso sí pudiera limitarnos un poquito, pero si tienen uno que sea como de largo adecuado, de 5 centímetros en adelante, pues ese sí seguramente nos pudiera dar una buena medición. Entonces, ¿qué es lo que comparan? El 20 gauge, que sería el rosita, contra el 22, que sería el azul, contra el 24, que sería el amarillo. Si se fijan, nadie puso ningún 18, entonces, pues ahí nada más se fueron como la parte que utilizamos más es a lo periférico. ¿Qué es lo que hay aquí? Que los más pequeños, el 22 y el 24, tuvieron una buena respuesta dinámica, es decir, el monitoreo era como adecuado, pero los 24 gauge, los amarillos, tuvieron una tasa de malfuncionamiento intraoperatorio más alto. Esto fue propiamente una cirugía, no es traducible exactamente a terapia porque no sabemos si esto es verdad para las primeras horas y luego ya por el tema de fibrina y todo empiezan a disfuncionar en algún punto. Pero al menos aquí en estas cirugías de pacientes neurocríticos, el 24 les fallaba más. Entonces el 22 mostró un mejor equilibrio entre que funcionara bien las mediciones y que tuviera una baja tasa de fallos, lo cual pues lo pusieron como superior al 20. ¿Por qué superior al 20? No es que el 20 fallara más o leyera mal, pero lo que sí es verdad es que bajo ese principio de que una ocupación del catéter menor del lumen lo hace más seguro, pues entre un 20 y un 22, si funcionan relativamente igual, pues el más pequeño debería tener la ventaja o predilección en su uso, ¿no? Les pongo una tabla aquí. Esta tabla la hicimos para, bueno, pedí que la hicieran para que me ayudaran en el taller del Colegio de Medicina Crítica de Nuevo León que tuvimos hace poquito. Y el, es una traducción de lo que hay recomendaciones para los catéteres centrales. Entonces, si se fijan aquí, hacemos el mismo principio de que trates de no ocupar más del tercio o máximo el 40% de la luz de la vena o de la arteria en este caso. Y eso a veces uno dice, pues, ¿qué significa, no? Entonces, te hace la traducción de los French con el Gauss, y dentro del gauge, que aquí está en cuadrito el azul, que es el del Yelco 20, el que vemos nosotros como rosa, te dice cuánto mide, y en relación a cuánto mide, que son estos 0,9 milímetros, te dice cuánto, cuánto debe de medir el vaso para que tengas una ocupación ideal, que por ejemplo aquí tendríamos que buscar que nuestra arteria radial, y lo vamos a colocar radial, mida 3 milímetros, o que el- la ocupación máxima es que la arteria mida 2,3 milímetros. Si mide eso, le podemos poner un 20. Y si no, pues tendríamos que pensar en buscar otra arteria o ponerle uno más pequeño.
O ignorar todo lo que les estoy diciendo y ponerlo de todas formas, pero pues yo espero que ya en sus conciencias digan, tal vez lo pude haber hecho mejor, que ese es el principio de la seguridad y la calidad, ¿no? Em, es interesante porque esta medición, si se fijan, el que yo puse 20 es más común, pero según las revisiones que les acabo de mostrar, la del 21 te dice que el Yelko azul, el 22 gauge, sería como el ideal o el más, el que tiene mejor balance entre función y seguridad. Y en este sentido, pues nuestra ocupación, bueno, o más bien los milímetros que necesitan nuestras arterias se hacen más pequeños, entonces es más posible que podamos colocar en diferentes pacientes con seguridad este Gaudi. La tabla se las comparto, está ahí la página en donde la pueden bajar ustedes mismos, la pueden tener en su celular, les sirve para cualquier cuestión de desde centrales, PICs y arterias, ¿va? Entonces, la ocupación del catéter al vaso sería menor del 40%. ¿Realmente está justificado ahorita? Pues no está justificado desde el punto de vista que no hay un artículo en el que te diga así como que, ¿sabes qué? Todas las arterias que han fallado o todas las manos necrosadas que hemos visto van en relación a una ocupación mayor del 40%. O sea, no se ha descrito. No sé si se va a describir en algún momento o no, porque también son cosas multifactoriales, ¿no? Presores y cosas así diferentes que utilizamos. Pero bueno, si ya se describió en algo y no te cuesta nada de trabajo brindar ese campo de oportunidad a tu paciente, pues yo creo que lo podemos considerar también nosotros. Esa parte ya sería tachar el punto 2, que es elegir el tipo de catéter. Después siguen, bueno, las complicaciones que podemos tener sería el sangrado del sitio de punción, las complicaciones vasculares, y esto, por ejemplo, los aneurismas y las alteraciones vasculares son más como para el tema de la arteria femoral, pero pues no deja de ser un vaso. Y las trombosis y la isquemia, pues eso va más en relación o es más común cuando nos vamos a arterias eh, pues relativamente pequeñas como radial cubital o las pedias. Y que se amortigue la curva de monitorización por toma de decisiones erróneas, que ese principalmente es el problema de por qué no te recomendaban en ese artículo y probablemente, pues es algo que ya clínicamente se veía mucho, ¿no? Porque tú pedías para poner una arteria un 24 y pues seguramente todos te volteaban a ver como qué estás haciendo. Entonces, en realidad el 24 nunca ha sido como un tema de debate, pero los que sí han tenido como si son mejores o no, es el 18 gauge, el verde, y es el 22, el azul. Entonces, casi siempre se ponen 20, pero el 18, por ejemplo, también se amortigua mucho porque normalmente suele tener, como es más ancho, suele tener ciertos dobleces dentro de la arteria por su mismo tamaño y el porcentaje de ocupación también lo pone más en riesgo y pues ya vemos que el 22 pues aparentemente va pasando la prueba. Entonces, ¿cómo se debería ver normalmente nuestra curva? No vamos a entrar en todas las partes, solamente en saber que tiene una rama ascendente, luego tiene una descendente parcial, luego está este notch, este nodo dicotómico y luego tiene todavía su rama descendente que continuaba. Nosotros vemos esta línea, esta morfología y vemos que está funcionando nuestra arteria, que sí quedó. Entonces, ¿qué es cuando se amortigua hacia abajo? Esta subamortiguación vemos la onda roja, que es como la que marca como pulso 1, y este rojo es el normal, ¿no? O sea, estamos dando por hecho que ese es el real de nuestro paciente, y lo que vamos a estar monitorizando nosotros o lo que vamos a pescar es el azul. Entonces, ese azul, si te fijan, es la variación a lo que realmente tiene el paciente, que es el rojo. Vemos que esta variación nos incluye que sus sistólicas están sobreestimadas. Este paciente pudiera estar hipertenso según nuestros monitores, por ejemplo, y cuando vemos, pues tiene es el nodo dicrótico, este notch, tiene un montón de repeticiones. Entonces, este comportamiento no fisiológico, pues no es que realmente el corazón esté funcionando así y la onda de pulso se traduzca así porque venga desde el punto de vista cardíaco. Esta variación viene de la parte mecánica que estamos traduciendo nosotros. Ahora, lo difícil aquí, a veces lo difícil es encontrar de dónde viene.
¿qué es lo que pudiera estar pasando acá? Pues pudiera estar que elegimos una mala arteria, por ejemplo. Entonces, si pusimos una arteria pequeña y lo ocupamos mucho con el catéter, pudiera dar ese problema. Elegimos un mal gauge, por ejemplo, con el 24 es más común encontrar ese tipo de mediciones. Elegimos alguna mala línea dentro de nuestro sistema. Esto pasa mucho cuando de repente, pues uno a veces dice que no, pues yo estoy aquí en la residencia, quiero tener el monitor y pongan al paciente, hagan una extensión de 15 metros hasta allá, pues dice, esto no te va a medir bien. A final de cuentas, entre menos distancia tengas, más confiable va a ser tu medición. Entonces, si recuerdan, estas líneas con extensión que se hacen más delgaditas como para bombas de perfusión o para algunas cuestiones de dar distancia, hacen que pudiera llegar a variar esta medición y otra de las partes que aquí no lo mencionan tal cual, pero es un problema, por ejemplo, para nosotros en TechSalud lo podemos tener en Zambrano y San José. No estoy seguro en el metro porque no me ha pasado, pero en los otros dos sí. Es que a veces tú pones tu catéter, tu línea arterial, y luego le ponen un tapón clave, y este tapón clave hace cierto grado de oclusión, y entonces ves que la medición es inadecuada. Eh, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Entonces, mi traducción clínica es, yo veo un paciente hipertenso y luego volteo a ver la curva y luego veo que tiene estas nodos dicróticos extras o esta curvatura o de ramas ascendentes y descendentes como extras no fisiológicas. Y antes de poner la angiofol o de pensar el paciente que ceda lo más o algo, primero revisamos el sistema para que tenga una valoración adecuada y entonces luego tomamos decisiones, ¿no? La parte del que esté supramortiguada o amortiguación hacia arriba o positiva, es que si se fijan aquí, la arteria es el rojo, es el mismo ejemplo que en el previo. La arteria se sigue viendo de la misma forma, entonces está rama ascendente, luego desciende, luego el nodo dicrótico y luego tiene una descendiente ya completa. Y nosotros vemos en nuestro monitor esta forma sinusoide. Entonces, esa forma sinusoide, que normalmente pues es fácil de identificar, ¿no? De hecho, tú pasas y el enfermero te va a decir, no, hombre, doctor, la arteria está toda ranada, no la puedo hacer funcionar y ya ellos hacen técnicamente sus cambios y no siempre les puede resolver de primera instancia, entonces seguramente en más de una ocasión les van a pedir ayuda. Eso o que les digan el paciente está chocado, ¿no? Que también puede ser una posibilidad. Y entonces dice, el paciente está chocado, vas y sí, de repente dices, 60-50. Y antes de iniciar la nora, pues ves la curva y ves que esta curva tiene esta forma sinusoide, que no hay un nodo dicrótico, dices, esto no está bien. Y entonces comienzas a modificar para poder tener una buena medición. ¿Cuáles serían nuestras causas? La baja presión en la bolsa es una causa bastante común, entonces hay que recordar que en la bolsa debe tener cierta presión para que se mantenga un flujo constante. Se traduce a un 12 cc de solución irrigada en una hora, o sea, no es que esté así de chorro, pero el transductor funciona con esa presión desde un lado y con la otra ya hace la comparación. Entonces, si tenemos nuestra bolsa es hasta que pinte en verde y si no, pues alrededor de 300 es de milímetros de mercurio, en donde te dice que mantengas como tu bolsa del perfusor presionada. Puede ser que le falte presión, puede ser que le falte, o sea, que tenga burbujas en el sistema desde el transductor. A la hora de prepararlo, hay que checar que no se quede en la parte del infrarrojo que tiene ahí. Y si no, en el mismo sistema, pues que no esté aventando aire porque eso va a cambiar la conducción hidráulica. Hay que ver que no tenga coágulos u obstrucción y que no tenga doblez o pinzado. Muchas veces esto, pues simplemente, a veces cuando nuestra arteria queda, por ejemplo, en radial muy pegada a la muñeca, de repente el paciente nada más por cambios de posiciones pequeños desde entre su movilización por horario, hace que ya se termine por doblar un poco nuestro catéter y eso es suficiente para amortiguarlo. Entonces, vemos una forma sinusoide, el paciente es hipotenso, arreglamos antes de empezar NOR. Esta sería
el punto 5 que ya lo tachamos, nos quedan dos, que es la nivelización y elegir el sitio de inserción. Para los temas de niveles, pues hay una parte, yo creo, en el desarrollo de todo anestesiólogo en el que aprendes esto de la parte como empírica, porque de repente si tu paciente está muy hipertenso, pues lo puedes controlar o puedes agarrar el transductor y bajarlo y el número se arregla. Entonces ahí es donde empieza el dilema ético de la residencia de anestesiología de si ajustar los números o ajustar al paciente. Ya cuando lo empiezas a leer más, te das cuenta que tiene una explicación que está bastante documentada. Y en este sentido, nosotros con el traductor vamos a medir dependiendo de la posición en donde lo pongamos. Y esto es importante, y aquí en este ejemplo nos van a mostrar dos pacientes, uno que está acostado y el otro que lo tiene sentado porque lo vas a operar. Aquí te lo ponen como si estuviera como operado como en silla, que son posiciones que de repente tienen para algunos pacientes como neuro o en hombro, por ejemplo. Y el punto de esto es cómo el cambio del posicionamiento del paciente te obliga a que hagas una colocación diferente de tu traductor si quieres que realmente sea confiable. Entonces, el paciente que está inicial arriba está acostadito, vemos su corazón y vemos en dónde tiene su línea radial. Y entonces, creo, voy a tratar de poner aquí mi señal, mi puntero, acá. Entonces, nuestra línea arterial, si nosotros cometemos el error, bueno, vamos a primero a ver qué es lo que está diciendo. Le ponemos la línea, le ponemos un transductor y el transductor lo tenemos que poner a la altura que te dice que hay una diferencia de 10 centímetros entre lo que sería su corazoncito, que es lo que queremos medir, y lo que es su arteria. Y estos 10 centímetros de distancia te obligan a que el transductor lo pongas por encima de la altura de su arteria. Entonces, ese transductor a la altura del corazón hace que tú puedas medir una PAM de 65, que es como la real que tiene el paciente en su arco aórtico, en la raíz aórtica. Entonces, esta es nuestra medición ideal. Hay una diferencia de alrededor de 7,5 milímetros de mercurio y entonces el, si nosotros tuviéramos el transductor aquí a la mano, este 7,5 sería nuestra diferencia. Entonces, hay dos formas de hacerlo. O tú realmente eh, pones la, el traductor en la altura ideal para que solito se haga la traducción y sepas lo que estás midiendo, o analizándolo así, si tú dejas el transductor en la mano, porque a veces le ponemos la línea y luego le pones así el colchoncito y en la mano le quieres poner ahí tu traductor, entonces tendrías que saber que ese paciente, si tú le mides ahí la PAM, vas a estar midiendo 72,5. Y 72,5, a diferencia de los 65 reales, pudiera ser el tema de si le pones presor o no le pones presor, si te vas a esa meta, o si le ajustas angiofol o no le ajustas angiofol, porque a lo mejor ahí dices, pues es que 65 no es una indicación tan precisa, pero si este paciente tuviera la PAM de 60, por ejemplo, ya le iniciarías, ya debería de tener un presor para estarlo apoyando, y si tú lo tienes el transductor a la mano en lugar del corazón, no vas a estar midiendo este 60, vas a estar midiendo un ¿qué? 67,5. Entonces, el, pues dices, pues 67,5, pues no le pongo Nora, ¿no? Hay que ser así, perseguir metas, todavía no está en nuestro objetivo. Entonces, ese ajuste ya ahí tiene una relevancia entre a cuál paciente si lo inicias presores para perfundirlo mejor y a cuál no. En el que está sentado todavía estos cambios son más abruptos, entonces en este si le dejas el traductor al tema de la mano, el paciente te va a estar midiendo, por ejemplo, una PAM de 65, pero si tú estás tratando, aquí te lo ponen rojito, porque si tú estás tratando, ay, me escuché a mí mismo, creo que ya, eh, de medir
como para un paciente neurocrítico que les ponemos el transductor para ver la perfusión cerebral o una estimación de la perfusión a nivel de encéfalo, pues tendrías que ponerte el transductor acá arriba. Y si esta diferencia la llevas a cabo, el paciente podría tener a nivel del círculo de Willis una PAM de 20, pero tú estás midiendo 65. Entonces, con 65 le vas a hacer algún cambio, pues no. Vas a decir, ah, mira, el paciente va bien. Y en realidad no estás teniendo una perfusión adecuada. Si le pones el transductor a la altura del corazón, este cambio se hace o ese diferencial se hace menos severo. Pero aún así, en el corazoncito que uno estaría pensando, no, pues la presión sistémica, pues aquí te va a marcar 65 también, pero por la diferencia, el paciente, estamos viendo que de su corazón a su cabeza tiene 20 centímetros de diferencia y si dijimos que cada 10 son 7,5, el paciente tiene 15 milímetros de mercurio de diferencia. Entonces, tú le estás midiendo una PAM de 65, pero esos 15 no son a tu favor. Entonces el paciente tiene una PAM de 50, que para perfusión cerebral ya es baja. Entonces, a este paciente le probablemente se vería beneficiado de un tema, un aporte diferente porque la medición no está siendo adecuada, ¿va? Y el que sí te lo pone es que si tú quieres ver este monitoreo, al paciente lo pones a nivel de su oreja y pues vas a medir 65 de PAM y el paciente realmente va a tener 65 a la altura del círculo de Willis. Entonces, esta diferenciación va a generarse en relación a tu enfoque que aquí queremos medir la presión de su cabecita, no del corazón. Ahora, en este es el mismo ejemplo, ¿eh? Tú le pones aquí y a veces puede pasar que si de repente dices, este paciente está bien hipertenso y te asomas como por allá con el angiofol en la mano, y luego te das cuenta que como lo movilizaron, el transductor se cayó un poquito de la cama y está así de que casi a la orilla, ¿no? Hay sostenido y dices de que, bueno, un transductor aquí, pues el corazón hasta acá, obviamente el paciente de repente tuvo esta elevación abrupta de presiones. Si no tiene congruencia o una coherencia lo que estamos viendo con lo que está pasando, pues hay que revisar en dónde está nuestro transductor antes de tomar decisiones de una TA, ¿va? Y aquí viene la parte del punto flebostático, en donde medimos. Si nuestro paciente está acostado y lo que queremos es una valoración propiamente hemodinámica, tenemos que ir al punto flebostático, ese es nuestro target. Entonces, la proyección anatómica de la aurícula derecha, que es lo que queremos medir, esto es cierto para las presiones arteriales y esto es cierto también para la PVC, por ejemplo. Nos vamos a ir a la línea axilar media y nos vamos a buscar el cuarto espacio intercostal. Entonces, grábense esa imagen porque ahí es en donde, si no están haciendo su monitoreo, lo están haciendo mal. Básicamente a esa va. De repente, cuando el paciente tiene cierto grado de inclinación, como en terapia, que por bundle y buenas prácticas le dejamos 30 grados, pues si uno tiene que estar así como que a ver dónde quedó la línea y dónde está su cuarto espacio, y va a quedar un poquito más arriba que a lo mejor de estando en decúbito supino estricto, pero justo esa actualización la haces revisando este punto anatómico. ¿Ok? Eh, el poner en cero, pues parece cosa sencilla, pero es importante. Hay que abrir la llave del transductor al aire ambiente y hay que asegurarnos que cuando lo pongamos en cero, nuestra presión de la parte del transductor esté bien, o sea, nuestro perfusor esté bien inflado. Hay que retirar los tapones y revisar que no haya dobleces. Hay que revisar si tiene que haber dobleces que no sean tan abruptos, porque de repente, pues cuando uno le llegan las líneas, pues a veces están así sobre un colchoncito o alguna gasa como envuelta para tratar de que no esté justamente todo ahí estirado innecesariamente, pero pues también de repente si lo haces como moño todo tenso, pues eso puede hacer que las mediciones no sean adecuadas o que se esté obstruyendo. Presionamos ya abierto, revisando que el sistema esté bien y abierta la llave del transductor al aire ambiente, presión a la altura que debe de estar, ya nivelado. Presionamos el botón de cero, esperamos a que marque cero en nuestra medición, cerramos la llave del transductor y se va a confirmar la curva arterial. Entonces ya tenemos el punto 4 también y elegir, creo que voy bien en tiempo, elegir el sitio de inserción. Entonces, el sitio de inserción más utilizado es el radial. Es accesible, no requiere ultrasonido, aunque lo puede hacer con ultrasonido para aumentar la seguridad y la calidad, pero es accesible desde el punto de vista técnico también.
tiene bajo riesgo de complicaciones graves. En general, pues por el tema de irrigación y todo, pues tenemos la cubital que nos ayuda, así que pues en general se considera seguro, aún en un escenario complicado. Y se recomienda como la primera opción en la mayoría de los pacientes. Entonces hay que ver, obviamente, que no haya infección, trombosis y cosas así que sean como una contraindicación del procedimiento. La braquial femoral, braquial es un poco más exótico, seguramente, bueno, yo no he visto muchas, solamente he puesto una vez y realmente sí era un tema como que no teníamos otras opciones. En sí, para fácil acceso en paciente chocado, la femoral se vuelve más útil, es más grandota y también pues es más confiable hasta cierto punto por el tema de movilización. El problema aquí es que está más dada hacia las infecciones y si hace trombosis, porque también es una cuestión ahí de tema de riesgo de trombosis, pues también puede ser un poco más caótico. La trombosis puede ser, es mala en cualquier lado, ¿no? Pero aquí el problema en tema de femoral es que como recomendación, pues nos vayamos a la femoral común, porque realmente nos mejora mucho en el tema del diámetro y la posibilidad de trombosis se disminuye. Y otros sitios, pues es la cubital, la axilar, la dorsal del pie, o sea, que de repente, pues no se utilizan tanto, pero por ejemplo, los pies se utilizan en anestesiología como una medida de rescate o cuando los pacientes por el sitio quirúrgico están bastante lejanos. El otro de las formas en las que podríamos elegir el sitio de inserción tendría que ver, por ejemplo, en la tecnología. Y esa es una cuestión interesante porque, por ejemplo, ahora que nosotros en el hospital tenemos este Hemisphere, el monitor de Edwards, que antes hacía la parte del vigileo y todo, y este FlowTrack, el Hemisphere tiene muchas de sus herramientas de predicción que te maneja y la inteligencia artificial y todas las cuestiones que tiene como de soporte y apoyo en la valoración del paciente hemodinámicamente inestable, está diseñado con patrones radiales. Entonces, si tú le pones un catéter radial, el Hemisphere te puede estar haciendo predicciones adecuadas, pero si lo pones en un femoral, no se traduce igual, porque mucho de su trabajo no es realmente eh, cálculos directos de nuestras tendencias o de nuestros números, sino justo análisis de tendencias que ha hecho de muchos pacientes en diferentes estados, de volemia, de hipovolemia, de choque y no choque, y entonces este análisis de tendencia de, creo que no me acuerdo bien, tendrían que hablar con el proveedor, pero te dice que han analizado como mil y tantas variables que checan en cada latido. Entonces, estas variables son las que están comparando y comparando y comparando y es lo que te dice que tu paciente podría estarse chocando y ese análisis te lo hacen radial. Entonces, si vas a utilizar un Hemisphere, por ejemplo, pues ponle una radial, si es entre radial y femoral y no sabes cuál, pues si las dos son opción, ponle una radial. Ahora, si vas a utilizar tecnología como termodilución, entonces, al menos las que tenemos nosotros disponibles en México, hasta donde yo sé, todas incluyen la colocación de un catéter femoral. Entonces, vas a hacer termodilución, ponle un femoral y haz termodilución con este equipo. Eh, si no lo vas a utilizar para nada más que pulso, pues ponle el que sea más seguro. Pero lo quise incluir porque sí es un punto importante. O sea, si no tienes, por ejemplo, un Hemisphere en tu hospital, pues no tendrías por qué estar así como esforzándote porque todos te queden radiales. Pues. Al final de cuentas, no vas a tener este sistema que te apoye en esta tecnología. Pues ponlo en donde sea mejor para el paciente y donde mejor quede. Las comparaciones de los sitios de inserción radial, pues es más sencillo, bajo riesgo se considera en sí. Braquial, pues tiene como mejor onda porque pues está más proximal la onda de pulso, pero pues puede hacer isquemia, lo mismo con femoral, aunque femoral pues está más expuesto en un tema de choque. Y también tiene el tema de la termodilución. Esta parte sería como la parte de elección. Me quedan 4 minutos según lo que veo aquí, entonces generales del Chiveta, si les gusta, pueden extender su lectura aquí.
la onda de presión, la transmisión, te lo manejan como una frecuencia natural y eso es lo que nosotros debemos de tratar de incentivar, que se dé que la velocidad en la que oscilan el líquido para que se pueda medir tenga la menor cantidad de fricción. Y esta fricción se evita como teniendo sistemas menos largos, o sea, es un sistema más corto, es mejor para la lectura, que sean más anchos, entonces también las arterias y los tubos que no se hagan como muy pequeñitos, que sean rígidos, porque pues si está midiendo oscilaciones y uno está moviendo, pues, pues uno seguramente si han tenido un paciente monitorizado así, pues ya saben que si tú estás viendo de que si el paciente está hipotenso y no, y en eso alguien empieza a mover la sábana, pues hasta lo regañas, ¿no? De que no estás viendo, que estamos todos poniendo atención. Entonces, ese artefacto del movimiento puede ser externo. Eh, no sé, si alguien pone un celular sobre el transductor y el celular vibra, pues el corazón también va a vibrar y no necesariamente le está pasando nada, ¿va? El disminuir los tubos largos y el aire en el sistema es la medida en la que podemos aumentar esta frecuencia natural. Y el amortiguamiento es la disipación de esta energía por fricción. Entonces, la energía que nosotros queremos medir en esta energía de onda se puede perder justo por el que se obstruya y entonces ya no conduce, pues estamos midiendo las vibraciones o la frecuencia y nosotros doblamos el tubo, pues ya no se traduce nada al otro lado y de ahí viene todo lo que te puede ocluir, tapones, cierre de pinzas, que sea doble o se pliegue el tubo y otras partes igual, ¿no? Entonces hay que cuidar esa tubería en, aquí hablamos de la fidelidad, de qué tan confiable es lo que estamos midiendo y la posición del transductor para estarlo alineando. Hay que alinearlo si es necesario, pues varias veces por turno y si no, pues cada vez que el paciente se le mueva, porque cada vez que lo mueve normalmente se puede cambiar. Por ejemplo, un paciente, si tú dejas el transductor en el mismo lado, un paciente que lo tienes movilizado hacia la izquierda o lo tienes movilizado hacia la derecha, puede cambiar su TA nada más por la movilización en relación al transductor en donde está, y lo mismo si el paciente lo empieza a sentar o no. Por eso hay que tener consideraciones, de repente uno quiere ser como precavido, pero a veces eres de más, y si al paciente ya lo estás extubando, ya lo estás sentando y lo estás pasando al descanser, dices, pues paciente porque tiene arteria, pues la arteria marca todo anárquico, al contrario, ¿no? Si alguien ve ese monitor y no sabe lo que tiene el paciente, va a decir de que "Ay, lo estás manejando súper mal". Entonces, esas son las señales de que uno ya de repente debe de quitar las cosas. El sistema de flushing y cero, hay que mantener la línea permeable. Los sistemas mantienen esta presión constante para que el transductor funcione, pero hay que saber también que se está irrigando. Entonces, esta irrigación continua está diseñada justo para que no se tenga que parinizar. Si tiene un problema del paciente que no, que tenga plaquetas bajas o que tenga sangrado o algo, ese es un paciente que puedes tener sin heparina. De hecho, por protocolo en la pandemia, pues por el tema de trombosis, todo el mundo quería heparinizar así hasta nebulizado, ¿no? Pero al menos en TechSalud nosotros ya hemos cambiado esa parte de que en terapia intensiva el sistema de irrigación es salina y cada hora se pasan 2 mililitros que están marcándose y obviamente si tú tienes alguna duda en la curva, pues le haces el flushing y terminas por limpiar el sistema con esta presión. Hay que hacer el cero, ponerlo a cero pues tantas veces como sea necesario y hay que pensar que estos errores son comunes cuando al paciente se mueve y en la movilización pasiva o activa es en donde más tenemos que dudar de los números. Eh, bueno, esta parte ya lo hablamos. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, y la monitorización en sí nos sirve para la presión arterial sistémica, que es como que lo más obvio, pero también nos puede servir para gasometrías seriadas arteriales, pues para nuestra punción y funcione, y la variabilidad de pulso. Aquí lo quise incluir porque no estamos hablando, bueno, el tema nomás decía línea arterial, entonces estuvo medio abierto que hablara de lo que se me ocurriera, así que al rato me dan la retro, pero para no dejar a pasar este punto, la variabilidad de pulso es una buena herramienta que se puede tomar cuando tenemos pues el tiempo y los monitores para hacerlo. Eh, en sí lo que vamos a medir es cómo cambia nuestro pulso arterial o la presión de pulso arterial durante una respiración. Entonces uno respira y a la hora de respirar, pues los pulmones se expanden
las cavidades cardíacas tienen cierta presión y la vena cava superior y vena cava inferior también se terminan por comprimir un poco y entonces disminuye el retorno venoso y esa parte va a estar cambiando el, la, la presión de pulso y el volumen eyectado en cierta forma. Nos ayuda para saber qué pacientes son dependientes de precarga y nos clasifica a los pacientes en respondedores o no a fluidos. Les pongo esa parte de respondedor o no, porque esa es la manera correcta en la que debemos de pensarlo, ¿no? Si el paciente pudiera responder a fluidos o no. De repente, en algunos momentos se pudiera considerar como que, tiene variabilidad de pulso alto, le falta líquido, pero pues realmente cuando a alguien le falta algo, no necesariamente se lo tienes que dar con violencia, ¿no? A lo mejor ahorita más de uno anda en ayuno y eso no significa que le pongamos 1000 de Harman. Quizá nada más es dejarlo que el tiempo fluya, acabó la clase, se toma un vasito de agua y se arregla. Entonces, ¿cómo medimos esta parte? Nuestras presiones sistólicas medimos la más alta, luego medimos la presión sistólica más baja durante el ciclo respiratorio y medimos la diastólica más alta y la más baja. Bueno, ahí me equivoqué porque hay una más baja todavía. Eh, Ignoren la que está y pongan en su mente la que está un poquito más abajo. Y esta diferencia entre sistólica y diastólica alta con las mínimas y máximas es lo que nosotros vamos a hacer el cálculo. Ese cálculo lo sacamos como en porcentaje y ese porcentaje es el que nos puede ayudar a saber, evidentemente, si hay mucha variabilidad, pues te puede decir que ese paciente pudiera responder a los líquidos. ¿Por qué? Porque estás suponiendo que con la misma respiración tú estás disminuyendo tanto tu retorno venoso como para que sea evidente en tus mediciones y eso hace que pues puedas suponer que el líquido que le administres le va a funcionar para que esa variabilidad disminuya y probablemente te mejore tu perfil hemodinámico. ¿Cuáles son las desventajas? Pues si nos pusiéramos una arteria ahorita y empezamos a respirar anárquicamente o empezamos a rapear, pues seguramente va a decir, no, la variabilidad de pulso está súper alta y no necesariamente es que estemos mal, solamente que pues va a variar mucho porque nuestra respiración está haciendo mucha variación y esa parte se hace con ventilación controlada, es como la forma ideal, aunque hay estudios en los que te dice que una ventilación espontánea también se puede considerar siempre y cuando sea una ventilación espontánea relativamente uniforme. Por ejemplo, un paciente que tiene sedado, dices, ok, pues no está controlado, pero sus respiraciones están siendo relativamente parecidas. Ahora, si lo ves que suspira, pues esa no la tomas en relación, ¿no? Porque si dices, esa que suspiró, pícale pausa y la medimos y la comparamos con nosotros, pues va a salir que el paciente no tiene sangre. El volumen tidal, bueno, los parámetros ventilatorios deben estar controlados, eso incluye el volumen corriente. Y un punto bien importante son estos últimos dos, que el paciente no tenga un PIB muy alto, porque si está todo comprimido, pues realmente el tema se va a la variabilidad del pulso no va a ser tan medible porque el retorno venoso va a estar disminuido ya con cierto impacto, pero estamos hablando de un PIB de 15, entonces quiero pensar que no es como que lo más habitual. La presión intraabdominal, pues si estamos sospechando de un paciente con hipertensión intraabdominal, pues no le mida la variabilidad de pulso, mejor darle medidas o llévenlo a quirófano. Y el ritmo sinusal es una parte igual de importante que la respiración, porque si el paciente está en una FA, pues va a tener esta arritmia permanente y todos los volúmenes sistólicos y todos los latidos van a ser diferentes uno del otro. Entonces, pues no es medible, ¿no? Puede ser que tenga una variabilidad importante nada más por el punto de, de su función cardíaca. Ojo que no quiere decir que no vayas a hacer el cálculo. Si tú haces el cálculo y te sale, puede ser que salga alto, puede ser que salga bajo y no necesariamente refleja la parte hemodinámica. Eso es lo importante, ¿va? Porque si tienen un monitor que lo calcula y le pones un paciente en FA, te va a hacer el cálculo porque pues es para lo que lo pusiste, ¿no? Y para lo que está diseñado y te va a calcular algo, pero te puede decir 23% de variabilidad y el paciente estar bien a gusto. Entonces, también es importante saber que aunque tengo en un ritmo de FA, aunque la variabilidad pudiera llegar a ser poca,
de todas maneras no significa que el paciente no se pueda beneficiar de líquidos. ¿Y cómo tomarlo en consideración en porcentajes? El más fácil es arriba de 13. No me gustan mucho las controversias, entonces para mí siempre agarro un rango como en gris, y mucha de la tendencia en medicina va hacia eso. Y entonces arriba de 13, ese paciente probablemente sí le responda bien a tu volumen, como sea, hay que checar cuál es tu meta. Le pones volumen y luego dices, ¿qué espero ver, no? ¿Lo voy a medir otra vez? Bueno, mídela y ve si baja, o empieza a revisar algunas otras cosas de perfusión. Quedas entre 9 y 13, es una zona gris, revisas otras cosas. Puedes utilizar el ultrasonido, puedes hacer elevación de piernas, diferentes cosas como para ver qué vas a medir y cómo mejora. Y abajo de 9, pues probablemente ese paciente le ponga líquidos, no le va a hacer un cambio en su estado actual, pues, pues se consideran innecesarios y pues los líquidos son medicamentos, ¿no? Entonces, si no lo ocupa, evítalo. Los materiales de las fotos y esas cosas que estaban ahí están las versiones en la página, entonces, pues esa parte sería aquí el agradecimiento, obviamente a ustedes por escuchar y el agradecimiento a la asociación de Acércate porque es la que les digo que necesito y ellos me mandan materiales y está súper padre que los diseñen así. ¿Va? Muchas gracias y no sé si tengan alguna duda o pues ya me acabé el tiempo, entonces a lo mejor nada más seguimos nuestro día. Parece que no hay dudas, doctor. Muchísimas gracias. Súper. Bueno, Daniela, pues muchas gracias. Los dejo para que sigan su día. Gracias, bonito día.